Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar, hablamos de estar bien y por supuesto siempre hacemos un llamado a la prevención. Este es un programa que busca eso, por eso queremos a ustedes invitarlos a que vayan a www.teleamiga.tv para que sigan no solamente nuestra señal en vivo, que es las 24 horas desde cualquier dispositivo, sino que también vayan ahí en la lupita de su YouTube, busquen Canal Teleamiga, se suscriban y activen la campanita para que le lleguen primero las notificaciones, se suscriba, me deje ahí sus comentarios cada vez que tengamos un estreno de Salud para Todo. A mí me encanta leerlos y ustedes me escriban, Maya, me encanta ese tema, quiero preguntarle esto adicional al doctor, busco la manera y le hacemos la pregunta. Queremos que hables de este tema, buscamos al profesional porque siempre tenemos la fortuna de tener aquí a profesionales expertos en todos los temas que tratamos y queremos llevarle a ustedes siempre un mensaje fidedigno, ¿no? Un mensaje basado en la ciencia, en la salud, en la medicina y algo muy real, que no se deje llevar usted por todo lo que nos dicen por ahí en redes sociales, sino que usted vaya directamente a Salud Me Dicen. En Salud para Todo me dicen la verdad, me dicen cómo son las cosas. Quiero invitarlos también a que nos sigan en Instagram, @teleamigatv. Ahí puede encontrarnos y ahí nos seguimos en las redes sociales, en la era digital. Hoy vamos a hablar de un tema que le va a interesar a las mujeres en general, a las mamás, a todas las madres que nos están viendo, abuelas, cuidadores que tienen por ahí en casa, mujeres en casa, a los hombres que tengan una mamita en casa, a las mujeres que están esperando bebé, las que van a ser mamás, a todas las mujeres en general nos sirve este tema porque vamos a hablar de la salud mental en la maternidad. A veces nos ponemos a pensar todo lo que puede pasar por la mente de una mujer cuando ni siquiera se entera que va a ser mamá. La vida cambia absolutamente, cambian los planes, cambia la perspectiva de vida, cambian las motivaciones, los objetivos y todo lo que ella pensaba que era importante pasa a un segundo plano porque ahora hay una prioridad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Hasta qué punto la mujer se debe olvidar de sí misma y cumplir el rol de mamá, de esposa, de hija, de empleada, en fin, un montón de situaciones que hay que aprender a equilibrar? Y no es tan fácil, hay que buscar ayuda también profesional y por eso nos acompaña hoy una profesional en la materia para hablar del tema de salud mental en la maternidad, en las mujeres que son madres. Tenemos hoy invitada a Emilia Lozano, tiene una gran trayectoria académica, es psicóloga especialista en evaluación clínica y tratamiento en trastornos emocionales y afectivos, es maestrante en sexología y terapia de pareja. Y también pues ha sido fundadora de PsychoHelpMe, Bienestar Psicológico, llevando salud mental a personas y empresas. Es speaker también en salud mental y empoderamiento de la mujer. Bienvenida, Emilia. Gracias por sacar tiempo de tu agenda y venir a acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes pues, por permitirme estar en este espacio. Espero de verdad esto que hablemos el día de hoy, lo apliquemos y más allá de aplicarlo, ¿no? Como que también tenerlo en cuenta desde el ser mujer, ¿no? Que más allá de ser mamás, de ser empleados, de ser empresarios, pues somos mujeres, ¿no? Entonces yo creo que partir de ahí es sumamente importante. Y este tema definitivamente a mí me encanta hablarlo. Yo creo que también desde el punto de que soy mamá, ¿no? Entonces más allá de ser profesional, soy mamá y más allá de la experiencia académica hasta ese punto de, ok, ¿qué cambia en mí? O qué cambió en mí en el momento en el que pues fui madre, ¿no? Entonces yo creo que partiendo desde ahí es un punto súper importante para tratar. Bueno, me parece espectacular que lo conversemos, que hagamos este diálogo y todas las mujeres que nos están viendo, hombres también, ojo ahí, vamos a hablar de la salud mental en las mujeres. Vamos a ponernos en los tacones de una mujer realmente cuando se es madre. Bueno, Emilia, empecemos hablando sobre eso que acabaste de decir, ser mujer. A mí me parece, hablo desde mi punto de vista individual como mujer, amo ser mujer, siento que no tenemos ventajas sobre los hombres, siento que la vida es totalmente equilibrada para hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades, derechos, en fin, se ha luchado mucho por eso durante años, pero ser mujer es una bendición, por lo menos en mi vida, así lo veo yo, seguramente que quisiéramos tener muchas posibilidades que tienen los hombres, sí, porque somos completamente diferentes y de eso se trata, de complementarnos, ¿no? Total. Entonces, hablemos sencillamente de ser mujer, que puede ser también una tarea difícil, ¿no? Yo creo que eso que tú dices del ser mujer, claro, porque uno no lo ve como, bueno, tú naces y, ok, la niña.
Entonces viene primero el tema del cuidado de ser una niña, ¿cierto? Entonces la delicadeza Lo que con la eso conlleva. Exacto, la delicadeza con la que debes hacer ciertas cosas, en donde no puedes hacer ciertas cosas también, y luego llegas a una edad en donde empiezan como ciertas autoexigencias y exigencias, ¿cierto? Es decir, porque de ahí viene como esa palabra de auto, ¿cierto? O sea, yo me exijo, pero también viene también ese constructo y esa historia de aprendizaje que uno tenga como mujer. Claro. Entonces, ok, crezco, llego a esa etapa de la adolescencia en donde el mundo me está diciendo, Cambia. total, el mundo me está diciendo, estás cambiando, pero ahora tienes que actuar de esta manera. Entonces, llegas a una edad en donde, bueno, ya tienes 20, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, o eres empoderada, o eres mamá, o no se pueden hacer las dos cosas. Decide. Sí. Exacto. Y además siento que siempre nos han puesto una etiqueta de vulnerabilidad, Exacto. ¿no? Creo que esa es la palabra que lo engloba todo. Creemos que la mujer es vulnerable, vulnerable a la violencia, vulnerable a un abuso, vulnerable a un hombre, vulnerable a todo, en el trabajo, en fin. Creo que esa es una palabra que nos enseñan desde niños, hay que cuidar a la niña más que al niño, ¿no? Siento que es así, y a medida que crecemos la adolescente ahora me tengo que cuidar más, porque ahora mis padres me cuidan, pero yo me tengo que aprender a cuidar sola. Y es un tema complejo a medida que crece la mujer. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se van dando esos cambios en la mente de lo que era antes una niña, ahora una mujer? Ok, bueno, hablamos desde, sin aplicar como tanto tecnicismo en esto, Sí. pero se habla desde los procesos cognitivos que tenemos nosotros, ¿cierto? En la edad de infancia, preadolescencia, adolescencia, adultez, adultez temprana. Entonces, todos esos procesos a veces incluso no los saltamos, ¿no? También por ese constructo social que hay. Es decir, yo quiero ser mujer, ¿cierto? O sea, desde la terminología de ser mujer, pero resulta que hay cosas que por dentro definitivamente necesito yo también desarrollar, digámoslo así, esas habilidades para enfrentarme a ese mundo. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, partiendo desde ahí, es empezar a, primero, ok, pues tengo 17 años, el comportarme de una manera en donde definitivamente a nivel cognitivo no ha sido bien ese desarrollo, ¿cierto? Entonces viene algo súper importante acá y es, primero, o sea, cambiamos a nivel cognitivo, pero el mismo entorno, digámoslo así, también nos hace cambiar, ¿cierto? Y partiendo desde ahí podemos decir, ok, eso es lo que yo quiero ser y ahí es donde desarrollamos esa personalidad. Que yo quiero ser acá, que yo quiero ser acá. O sea, tú no le puedes decir a un niño de 5 años, ¿y tú cuando grande vas a tener un bebé? O sea, no, porque está en ese proceso de desarrollo. Entonces, si llegas a una edad... De hecho, le compran los bebés juguetes. Exacto, para allá iba. O sea, Sí. viene ese punto en el que el mismo, digámoslo así, el mismo constructo social, o sea, el mismo entorno en el que nosotros estamos, nos enseñan a nosotros como mujeres de que esto es lo que se debe hacer. Entonces, si tú llegas a una edad y no tienes hijos, o sea, te falta esto. Algo. Exacto. Entonces viene también, ahí está el punto de esas exigencias externas. Viene lo que yo digo que me puedo exigir esto, pero también está esa contradicción de el mundo me está diciendo que esto es lo que debo hacer. ¿Sí? Entonces está el tema de que el primer regalo es un trapeador, la loza, La cocinita. La cocinita, exacto. Entonces viene eso y terminan nosotros, digámoslo así, como desarrollando cierta personalidad más allá de la que uno mismo, digámoslo así, puede desarrollar. A esa edad. Exacto, entonces, Sí, no, y de hecho iba a decir eso, ¿no? A veces las niñas no tienen en cuenta de que yo voy a cocinar el resto de mi vida cuando esté grande, ¿no? Quiero una cocina desde ya, no. El niño está pensando en jugar. Y no es que esté mal, ojo, no estamos diciendo que no le compren una cocina, que no le compren... Esas son cosas hasta divertidas, ¿no? Y cuando uno juega a hacer mercado y juega con los niños, y los niños también pueden jugar con la cocina y no pasa nada. Exacto. Es que ahí es donde está el problema, que le ponemos como etiqueta a todo. Esto es de niñas, esto es de niños, no, déjenlos que libremente jueguen y exploren su mundo y se entiendan que esto le corresponde a la niña, esto al niño. Poco a poco, a medida que crecen, él va encontrando. Entonces los hombres que cocinan y que son chef no pueden. Ahí está entonces la reflexión, ¿no? Exacto. Tú decías algo acá, algo muy importante, y es el empezar a cohibirse de acuerdo también a si tú eres hombre o mujer. Los colores. Exacto. Entonces, fíjate, desde ese constructo, o sea, desde que nacemos nos han puesto aquí y acá. O sea, tú como mujer no puedes hacer esto y tú como hombre no puedes hacer esto. Entonces, acá viene el punto de, entonces el hombre no puede, no sé,
dentro de digámoslo así, una dinámica familiar, no puede encargarse de los niños. Claro que sí puede, ¿cierto? Entonces, yo creo que más allá, volviendo al tema de esos procesos que nosotros tenemos como mujeres desde niña, o sea, nos han digámoslo así, hemos estado vulnerables a lo que nos dicen y de una u otra manera nos han dicho que hagamos ciertas cosas a los que definitivamente nosotros, pues no es que estemos diseñados para eso, ¿cierto? Simple y sencillamente son procesos cognitivos que adicional vamos desarrollando también con nuestra personalidad y que muchas veces terminamos nosotros autoexigiéndonos por lo que la misma sociedad o incluso nos exige. Exacto, el mismo entorno en el que crecemos nos están exigiendo que debemos encasillarnos acá. Sí. Perfecto. Bueno, vamos avanzando entonces en este tema, ya cuando se pasa una edad. Bueno, hablo ahora el tema del embarazo y la maternidad, adentrándonos un poco en lo que vamos a hablar hoy. A los 17 años, digamos hace unos 10, 20 años atrás, era un desastre que una niña, lo sigue siendo, por supuesto, claro. Para muchas familias es un golpe bien duro que una adolescente quede embarazada, ¿no? Por sus estudios, porque se atrasan muchos planes, en fin. No es un imposible, yo creo que las familias de hoy lo han entendido más. Pero hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos una tendencia a quiero ser mamá mucho después. O sea, no sé si quiero ser mamá, no sé si quiero tener hijos, ya no quiero definitivamente. O sea, estamos viendo que la sociedad está cambiando en esa mentalidad. Tiene mucho que ver la abuela, la mamá, la forma en la que vivieron esos espejos en mi casa para yo tomar la decisión hoy de decir, definitivamente yo no quiero eso, quiero ser empresaria, quiero viajar, quiero dedicarme a otras cosas y no quiero la maternidad en mi vida. ¿Tiene que ver? Mira que esto, bueno, desde el enfoque que yo manejo como profesional, hablando desde el punto profesional, diríamos que no siempre tiene que ver esa, digámoslo así, esa historia de aprendizaje. Se tiene en cuenta. Sin embargo, se empieza a tener miedo a repetir ciertos patrones, ¿sí? Y entonces, como nos da miedo repetir ciertos patrones, puede ser que yo sí desee ciertas cosas, ¿sí? Entonces, yo quiero ser madre, pero no quiero repetir el patrón que de pronto mi historia de aprendizaje, ¿cierto? Lo que hay detrás de mí, vivieron. Entonces, de ahí parte me da miedo el que yo haga esto porque puede que esto fue lo que yo observé en mi historia de aprendizaje y no quiero repetirlo. Por ejemplo, un patrón de violencia. Exacto. Entonces, ese tipo digámoslo así, de vivencias, puede que inconscientemente nosotros, algo que yo acá voy a hacer paréntesis y es, por ejemplo, en las relaciones. Normalmente uno dice, pero ¿por qué siempre o sea, como que yo atraigo este tipo de personas? Sí. Y empiezo yo definitivamente a tener una línea de relaciones parecidas. Exacto. No es como de, sí, es que yo ya lo tengo acá marcado y en la frente dice, esto es lo que yo tengo que vivir. No, pero inconscientemente empezamos nosotros a tener una trazabilidad de acuerdo a esto que hemos vivido. No significa que vaya a ser así. Significa que es necesario que yo cambie, que yo tenga unas modificaciones, digámoslo así, para que mis comportamientos cambien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Volviendo a esto que estabas mencionando con respecto a, claro, empezamos nosotros incluso por lo que nos dice mamá, por lo que nos dice papá, por lo que nos dice como tal ese entorno en el que crecemos. Familiar. Exacto. Y partiendo desde ahí es donde decimos, no quiero esto, ¿cierto? Pero más allá de una decisión propia, termina siendo una decisión impuesta. Y yo creo que partimos desde ahí, desde que tengamos esa autonomía de ser más conscientes de lo que yo realmente quiero sin comparar, digámoslo así, mi experiencia con la de otra persona o viceversa. Entonces yo creo que partir desde ahí es importante porque eso me garantiza que yo puedo tomar una decisión mía y no una decisión de otra persona, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres, ya que son mujeres de avanzada edad, dicen, en mi época era terrible estar soltera a los 24. Te vas a quedar solterona, sí, era como te vas a quedar solterona, vestir santos, y era una necesidad de que la mujer consiguiera un esposo, un marido, un proveedor, porque ese era el nombre que se le daba en esa época. Y muchas mujeres se casaban a veces sin amor, frustradas porque no pudieron estudiar, no se les permitía estudiar. En esa época era más complicado para la mujer. Las obligaciones también en casa, con sus hijos les impedían también estudiar, igual que los hombres, los que tuvieron la fortuna de hacerlo porque tenían de pronto una familia que les ayudaba mucho,
pues lo lograron, pero otras personas sí fue bastante difícil poder alcanzar esa felicidad como la vemos, ¿no? Porque a veces vemos parejas de viejitos y pues qué lindos, qué bellos se ven, pero pues lo que ha atravesado esa pareja no lo sabemos, solo lo saben ellos, ¿no? Y creo que cada relación de pareja es individual. Así yo haya tenido un patrón de violencia en mi casa, yo decido también si mi relación de pareja va a ser igual o no. Es lo que nos dices, ¿verdad? Exacto. O sea, podemos también tener esa voluntad de cambiar ese destino. Claro, y mira que está comprobado científicamente que incluso, o sea, partiendo desde temas de ADN, uno puede modificar ese ADN independiente que tengamos como tal una línea genética. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, son de contextura grande, con hábitos pueden modificar como tal ese ADN de que tengan ese tipo de afectaciones. ¿Sí? Entonces, así tal cual nosotros podemos modificar, creo, comportamientos. Algo que siempre voy a decir es que no nos debemos casar con ciertas, digámoslo así, con ciertos traumas. Es que yo fui violentado y fui esto, entonces yo ya me caso con eso y yo toda la vida voy a ser violentada, toda la vida voy a ser... No. Entonces yo creo que parte desde los comportamientos que nosotros queramos modificar. Todos tenemos la oportunidad de volver a empezar. Total, somos seres humanos de constante aprendizaje. Sí, entonces es de importante. revolucionarnos otra vez, de volver a empezar. Exacto. Entonces no hay que quedarnos ahí. Qué buen mensaje para irnos a esta primera pausa. Estamos en compañía de Emilia Lozano, quien es psicóloga clínica, está hoy con nosotros hablando de la salud mental en la maternidad y en las mujeres. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y hablando sobre la salud mental en la maternidad. No nos hemos puesto a pensar todo lo que puede estar pasando por la mente de las mamitas, por las mujeres que están esperando, por esos cambios hormonales que además se suman a ese estado de ánimo, estrés y demás que puede acarrear ser mamá. Creo que aquí voy a decir una palabra, estamos con Emilia Lozano, quien es nuestra invitada hoy, es psicóloga y está hablando con nosotros de este tema, además que es una conocedora en los temas de mujer. Muy interesante. Bueno, la hemos traído porque ella sabe cómo abordar el tema de salud mental, ¿no? Y a veces podemos aquí hablar horas y horas y horas sobre todos los estados de ánimo, porque todas las mujeres son diferentes y lo toman de manera diferente. Pero creo que aquí hay una palabra que la he escuchado mucho, no romanticemos la maternidad. Ay, sí, por favor. No la vayamos a romantizar, por favor, porque eso tiene también su lado poco gris. Oscuro. No tan rosa, como dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se tiende a romantizar la maternidad? También la misma sociedad, la que nos ha enseñado que es hermosa, que es lo que toda mujer debería tener para estar completa. Entonces, si no eres mamá, todavía no eres una mujer completa. Yo creo que, o sea, eso que tú estás hablando, me voy a ir por este lado y es, ok, te dicen, estás embarazada. O sea, te dicen, estás embarazada. Ahí. Desde ahí parte. O sea, te dicen estás embarazada y luego está la cantidad de información que ahora es tan asequible. Las redes sociales, tú buscas en Google cómo vivir el embarazo, qué debo de comer, cómo me debo comportar, cómo me verá mi esposo. Si ustedes vieran las preguntas que se hacen en Google, sí. Son increíbles. Tú buscas sí, en Google Trends, tú puedes ver cuántas preguntas se hacen la gente sobre maternidad. Y una de esas es, ¿cómo puedo afrontarla? Exacto. Es, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo puedo hacer para afrontar esta nueva etapa de mi vida? Ahora pensemos ahí en un momento, te interrumpo, para pensar en la que se acaba de enterar que no lo estaba esperando. En la que se acaba de enterar que lo ha estado deseando toda su vida y lleva tratamientos y tratamientos y no lo logra. Pensemos en la que se acaba de enterar y ya había dado por perdido porque no tenía esperanzas y ella dijo, no, pues a mí me han dicho que no podía y ahora estoy embarazada. Pensemos en la que por X o Y razón no pudo, lo intentó muchas veces y no lo logró, por la que no tiene pareja y ahora, ¿qué voy a hacer? Una pareja estable, una relación estable, está muy joven, está mayor, o sea, imagínense ese abanico de opciones que tienen las mujeres para pensar en el momento en que le dicen está embarazada. Y ahí te interrumpí. Ok, bueno, volviendo a lo que te estaba mencionando,
Eso uno. Entonces toda esa cantidad, uno viendo desde quién lo está, digámoslo así, se está preguntando, se está cuestionando, no lo estaba esperando, ahora mis planes quedaron ahí pausados y aquí quiero hacer como esta acolación con respecto a esto y es los planes. O sea, si tú no lo estabas esperando, wow, ahora tienes que primero adaptarte a los cambios. Entonces uno es eso, wow, ahora primero, no sé cómo decirle a mi pareja porque resulta que no tenía una pareja estable. Entonces, ese también es otro inconveniente. Ahora está esa ansiedad de qué voy a hacer, esa preocupación de qué voy a hacer. Es que es más fácil cuando es en equipo. Claro, pero fíjate que eso es lo que normalmente uno piensa. O sea, tengo una pareja estable, eso va a ser súper fácil. Pero, o sea, ahora viene el punto de, ok, voy a empezar a tener cambios en mi cuerpo que posiblemente si no me lo esperaba, si tiene una pareja que no es estable, uno dice, ok, cambios que no me esperaba y que definitivamente voy a tener en mi cuerpo, eso uno. Entonces, pongámoslo así como en un contexto de, ok, pareja soltera, o sea, una mujer que queda embarazada en donde no va a tener como tal un apoyo de su pareja, ¿cierto? Entonces, la preocupación de ahora de dónde va a tener, si no tiene de pronto ese ingreso, que yo creo que esa es la preocupación más grande. Económico. Exacto. En el país en el que estamos, en donde una madre soltera pues le va a tocar mucho más complejo. Y si no tiene esas redes de apoyo, va a ser el doble de complejo. No me quito el sombrero con todas las madres solteras. Total. No solo de Colombia, sino del mundo, de verdad. Sí. No es nada fácil. A todos los que también son hijos de una madre soltera, que saben que su mamá se la guerreó toda la vida para sacarlos adelante, me quito el sombrero. Total, yo creo que ahorita sí me gustaría como mencionar esa parte del sentir culpa, ¿no? El sentir culpa cuando, e incluso el pasar también esa culpa inconscientemente. Por más de que uno de mamá intente hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene, está esa culpabilidad también de que inconscientemente le puedo estar, o sea, mi hijo o mi hija puede sentirse culpable de que abandoné mis estudios, abandoné esto, dejé de hacer esto, por estar atendiendo. Entonces yo creo que el acto de amor, claro que está ahí, pero también hay que tener en cuenta ese acto de amor que tengamos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y ahorita creo que lo voy a dejar ahí porque es un tema importantísimo que lo toquemos, porque sí o sí, sí es lo que más se ve, esa culpabilidad y eso que terminamos nosotros pasando también. Sí, entonces, volviendo al tema de esos cambios que pueden haber, claro, ahora si tengo una pareja estable, hay unos cambios hormonales en donde yo no sé si la otra persona se va a aguantar. Claro, ¿cómo cuáles? Ay, aquí, o sea, aquí aquí la hablando doctora ha sido mamá y ya nos puede decir. Hablando porque he escuchado de todo. Sí, hablando desde la experiencia, que te den ganas de comer algo 2 de la mañana. O sea, Wow, sí. eso uno, en cuanto a los Estrés. tiempos. Sí, esa irritabilidad. Y fíjate, al comienzo, claro, o sea, yo puedo decir que tuve un embarazo en el que 1, lo deseé, 2, me lo disfruté. Qué bonito. Si a mí alguien me decía como, pero es que tú pesas tanto, no me interesa. O sea, yo parecía, no sé si voy a hacer la comparación acá, Gloria, la de Madagascar. O sea, imagínate yo 1,50 y pues, pero yo era encantada, yo decía, la más hermosa, pues me veo y me siento. Claro. Entonces ese proceso, en mi caso, fue un proceso muy bonito, me lo disfruté. No lo volvería a repetir, pero me lo disfruté. Entonces, Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Entonces, yo creo que en este ejemplo de, ok, me disfruté el embarazo, pero es muy complejo el uno no saber también, o sea, los cambios que va a tener, o sea. Doc, ya que aquí quiero centrarme porque vuelvo a la palabra que dijo cuando entramos el bloque, romantizar la maternidad. Muchas mujeres dicen, no lo volvería a repetir, fue hermoso, amo a mi bebé, amo a mi hijo, es hermoso, es la experiencia, no lo volvería a hacer. No les gusta el embarazo, no les gusta ese proceso, les parece un poco difícil. Hay muchas mujeres que les toca muy duro, embarazos de alto riesgo y complicados, y bueno, con temas de salud bien difíciles, y la gente la sataniza. Sí. No quería usar esa palabra, pero es verdad. La gente les da muy duro y dicen, no, pero es que, ¿cómo se le ocurre? Si es la mejor etapa de la mujer, si es la etapa en la que usted tiene que estar feliz, usted tiene que estar feliz, tiene que ser una buena mamá. ¿No entiende que es una responsabilidad para toda la vida? O sea, esos son miedos que van entrando en tu cabeza y tú a veces dices, ¿será que lo voy a hacer bien? O sea, ¿será que sirvo para ser mamá? Exacto, y más porque se viene de, pues es que tú eres mujer y tú naciste para. Te toca. Exacto, sí o sí.
Entonces, el romantizar viene desde ese punto de lo que nosotros creemos que para mí, o sea, para mí lo que les estaba comentando ahorita fue bueno, para todo el mundo lo es. Pero eso es lo que uno dice, ay, sí, hermoso. Pero las noches de trasnocho, cuando ya tu barriga, o sea, ya tu estómago está acá y tu comida se te devuelve literalmente, porque sí o sí empiezas a tener reflujo, o sea, la manera de dormir, de pronto uno que tuvo la comodidad de usar que la almohadita pues ahí y para poner su pancita, bien, pero si alguien no lo tiene, imagínate el doble de incomodidad que va a ser. O sea, el no poder descansar, eso antes, o sea, en el proceso del embarazo. O sea, cuando estás en embarazo, esas son las incomodidades. Adicional, el que la ropa no te empiece a quedar, de que posiblemente tú también empieces a tener esos cambios en tu cuerpo en donde te salgan estrías, por ejemplo, algo a lo que ninguna mujer está preparada y algo que debería normalizarse, ¿sí? Adicional, el no saber, incluso tener el cómo va a reaccionar tu pareja, como que si va a esperarte todo ese tiempo en cuanto a tú empieces a estabilizarte, digámoslo así, ¿cierto? Adicional, el otro tema de esa parte laboral, o sea, el cumplir, estoy embarazada, y cumplir ese rol. O sea, en mi caso yo estaba trabajando mientras estaba embarazada con mi barriga y yo creo que fue una experiencia bonita, sin embargo era, Dios, o sea, ya me quiero sentar, me duelen los pies, o sea, no aguanto. Y también viene el punto de, y cuando lo tengas, ¿cómo va a ser? Entonces viene eso y es listo. Los cambios que a nivel hormonal, porque hay muchos cambios. Primero déjeme tenerlo. Exacto. Por favor. Y ahora viene el otro punto. Si tú tienes un hijo por cesárea, como está normalizado de que si tú lo tienes por cesárea, es un parto sin dolor, que es lo que se le dice. Sí, sí. En mi caso, tuve un parto por cesárea. Entonces yo decía, no, yo quiero, y viene el consumo de información. O sea, yo siendo terapeuta y el consumo de información de, ok, tengo que respirar cada tanto, esto va a ser así, esto va a ser, tengo que estar súper relajada, tengo que estar preparada. Pero uno está preparado. Mira todas las palabras, ¿no? Tengo que, tengo que. O sea, toda la responsabilidad cae sobre la mujer muchas veces. Y quiero preguntarte sobre el tema tan importante como es autoestima. Porque la autoestima se ve afectada en muchos aspectos. Y sí, el tema físico a la mujer le afecta. Porque realmente, y yo hablaba médicamente con un doctor que nos acompañó acá, dice literalmente a la mujer se le cae el cabello, la mujer después que da luz tiene muchas, sí, entonces empiezas a perder, no solo tienes que perder peso y tienes que empezar a recuperar pelo, o sea, es una cosa impresionante y él dice, literalmente la mujer saca de vida para dar vida, o sea, tú estás sacando de ti muchas cosas que le van a aportar a tu bebé. Entonces me parece que es una labor heroica, de verdad. O sea, y es un milagro en sí. O sea, si nos podemos saber cómo se forma un bebé dentro del vientre de una mujer, eso es un milagro absoluto. Y todos somos producto de ello, digamos, y eso es hermoso. Pero no romanticemos ese tema de la autoestima, porque la mujer se ve muy afectada, sobre todo si no tiene una pareja estable, como lo ha dicho la doctora, o si tiene un esposo que quizás no entiende esos cambios, ¿no? O empieza a verla diferente. Claro. Entonces, ahí hay problemas. Yo creo que el trabajar en una autoestima, o sea, uno nunca está preparado para esto, ¿cierto? Pero si volvemos a todo ese constructo de lo que hablamos al inicio, de cómo se desarrolla una autoestima también dentro de mi personalidad, de cuáles fueron esos mensajes que yo recibí, pues si ves una niña, no sé, de 12 años que está en esa etapa de desarrollo y su contextura es grande y llega a la edad adulta en donde queda en embarazo y adicional está como siempre recibió ese mensaje de es que tú eres gordita o es que tú eres demasiado flaca o es que tú siempre está demasiado como alta, demasiado bajita, exacto, ¿no? Siempre está como ese punto de lo que tú deberías ser cuando muchas veces de ahí no radica nada. Entonces el trabajar en la autoestima yo creo que, y aquí voy a decir algo que es algo que yo siempre voy a recomendar, es en el momento en el que uno decida, cuando se tiene la oportunidad de decidir ser madre, yo creo que el empezar a trabajar en uno, o sea, en uno antes de, ¿sí? En trabajar en todas esas cosas que uno tiene. Pero también está el tema de que uno
nunca va a terminar de sanar cosas. O sea, no es como de, sí, voy a sanar temas de autoestima y mañana voy a sanar el aprender a poner límites y mañana voy a sanar. O sea, siempre estamos en un proceso de sanación. Entonces, imagínate tú, cuando eres madre, el empezar a sanar lo tuyo con un hijo, pero muchas veces inconscientemente empezamos a pasar cosas también. Entonces, el tema de la autoestima es, si yo tengo mi autoestima tan agrietada, posiblemente tenga un hijo en donde yo voy a tener ese tipo de comportamientos porque ya es algo que yo veo algo muy normal. Entonces, en un embarazo se atrofia, digámoslo así, si no tenemos una muy buena base en esa autoestima, el cómo nosotros nos miramos, el cómo nosotros, digámoslo así, nos observamos. Es importante, yo creo que trabajarlo antes y después. La maternidad debería ser deseada. Debería, pero no en todos los casos sucede. Debería ser planeada, deseada, bonita, en equipo, soñada, anhelada. Así debería ser la maternidad. Las mujeres a veces, y voy a este punto que acaba de mencionar la doctora, muchas mujeres piensan que, bueno, no tengo una relación estable con mi pareja, pero si estoy embarazada, pues eso nos va a unir, ¿no? Y bueno, nos da risa porque no es así. Sí. Obviamente el panorama es completamente diferente cuando te enfrentas con la realidad, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa en esos casos? Por ejemplo, porque ahí es donde sucede lo que acaba de decir la doctora, se descarga toda la frustración en ese niño. Exacto. O niña. El tener una pareja, o sea, el tener un hijo, porque problemas en una relación, van a haber, no, claro. ¿Cierto? Pero ¿En todas? ¿Estable o no? En todas, incluso no hay relación. Yo soy una de las partidarias de no hay relación perfecta. Hay relación que se construye todo el tiempo. Todo el tiempo uno está construyendo con su pareja. Exacto. Y no es yo estoy construyendo, estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, si un hijo viene, voy a tener un hijo porque un hijo me va a solucionar y lo voy a tener ahí o la voy a tener ahí, ¿cierto? Entonces, aquí parte el que un hijo no soluciona. No soluciona. Y yo creo que eso es un error, y acá voy a dejar este mensaje de verdad, y es que no partamos desde el que si agregamos a alguien más, sí o sí esto se va a solucionar, sino cómo desde esto que ya tenemos podemos empezar a trabajar y verificar si esto funciona o no funciona, y no traer un niño al mundo que posiblemente terminamos nosotros separándonos y es él o ella el que está como tal sufriendo esas consecuencias. Que aquí también hago este paréntesis, es, y entonces las parejas que tuvieron una relación estable por muchos años, pero ya no están juntas, yo debo estar con una persona que no quiero y que vivo violencia de todo tipo, pero tengo que brindarle estas dos figuras a mi hijo. No necesariamente. O sea, si vemos eso, que eso es lo que o sea, si estamos notando que lo que se está observando, el ambiente en el que ese niño está creciendo, y que lo mejor es que simple y sencillamente cada uno vaya por su lado, es incluso mucho más, es una muestra de amor el que le estemos brindando a ese niño, porque no es algo a lo que yo quiero exponer a ese niño. Entonces yo creo que la muestra de amor más grande dentro de una familia es partir de que la familia no solamente se construye desde papá y mamá, sino como yo, incluso siendo madre soltera, puedo brindarle una muy buena familia a ese niño. Yo escuché en una serie estos días una frase que me pareció y me caló mucho en mi mente, y decía: la única responsabilidad que tiene una madre es construir o hacer, construir seres felices. Enseñar a ese niño a ser feliz, porque un día se va a ir, porque un día va a volar, porque un día va a tener su independencia, su autonomía, y usted no puede esperar que ese niño es de su propiedad o va a ser suyo toda la vida. O sea, es un ser humano con los mismos derechos y deberes que cualquiera. Entonces un hijo tampoco es que amarre para siempre, ¿no? Eso también va a tener su propia vida. Entonces, ojo con eso, las mujeres tienen que trabajar en su propia autoestima, en su autoconocimiento y demás, y de eso vamos a hablar entonces al regreso de esta pausa aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando de la maternidad, de la salud mental en la maternidad. Estamos en compañía de Emilia Lozano, quien es psicóloga, es especialista en todos estos temas de psicología clínica, especialista de mujeres, speaker también en estos temas de mujer y salud mental. Me encanta que estés con nosotros. Hoy estamos hablando entonces de este tema tan importante que es la salud mental en las mamitas, en las mujeres.
Y ya hablamos de la autoestima, de lo importante es que es ese reto, ¿no? Después de que se tiene el bebé, entonces recuperarse, no solamente por dentro, sino por fuera y todas estas exigencias. Hablemos de eso, ¿no? Lo que espera todo el mundo de esa mamá, ¿no? Que haga la dieta a los 40 días, que se cuide, que no se dé el sereno. Bueno, aparte de todo ese exceso de información, todo lo que pasa por la mente de ella cuando tiene que cumplir ese rol de supermamá. Claro, yo creo que eso es un tema que tiene, digámoslo así, muchos caminos por donde uno puede empezar a verlo. Y es uno, creo que ahorita lo mencionaba, el tema de, listo, si tienes un hijo por cesárea, pero es que tu cuerpo está diseñado para que tú lo tengas normal. Y entonces te dicen como que floja que lo hayas tenido Por cesárea. por cesárea. Porque no se aguantó los dolores. Exacto. Entonces viene ese punto de esa invalidación y termina uno invalidando, pero es que me dolió. ¿Por qué? Porque después de una cesárea tienes que tener incluso mucho más cuidado. Es como si fuera menos mamá. Creo que no lo has dicho, o sea, no lo has, definitivamente lo tocaste en el punto, y es que sí, básicamente se empieza a etiquetar como, pues es que no eres mamá, ¿sí? O sea, no sufriste los dolores de mamá, y eso no te hace menos mamá, simplemente tu cuerpo no reaccionó y ya, o simplemente el proceso se dio diferente y ya, pero sigues siendo una mamá y sentiste lo mismo, o sea, sentiste cómo se formó una criatura dentro de ti, entonces Claro. sí o sí sigue siendo mamá. Claro. Eso uno. Ahora, si nace bebé y tienes que darle pecho, ¿cierto? Pero resulta que el amamantar no se te dio. Entonces, si le das leche de fórmula, qué mala mamá eres. O sea, no puedes, te quedó grande. Entonces, haz esto para que sí puedas lactar. Y antes era el tema de, pero si lactas, no puedes hacerlo en ciertos lugares. O sea, Tápate. exacto, entonces llegamos a un punto en donde nos están diciendo incluso cómo ser mamás. Y ok, tu hijo empezó a caminar a los 8 meses, ay, el mío empezó a caminar a los tantos años. Ay, tan raro. Sí, no es normal, no estás haciendo algo bien de pronto. Está muy gordito, está muy flaquito. Exacto, No ¿cómo le lo está estás dando lo alimentando? correcto. Todo el mundo, o sea, y por ahí escuché el otro día un meme que decía, la gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la de uno tiene 1000 ideas. Exacto. Sí, es cierto. Entonces aquí viene incluso acá como incluyendo esto y viene el proceso de crianza también. Pero es que si tú lo crías, o sea, ahora todo el tema de la crianza respetuosa, pero si tú lo crías así, en un tiempo te va a dar en la cara. Mira, a mí me pegaron 3 correazos y mira, sí. aquí estoy bien. Entonces yo creo que es también partiendo desde, y acá hago como inclusión a un tema que nosotros manejamos mucho, bueno, yo como terapeuta, cuando llega una mamita a trabajar ese tema de las expectativas. Hay una técnica que manejamos nosotros los psicólogos en cuanto a estos casos, y es todo el tema de la parte irracional, ¿cierto? Okay. La técnica se llama irracional emotiva conductual, y estaba muy relacionada al tema de esas expectativas que yo quiero cumplir, o esas, digámoslo así, esas autoexigencias que tengo que no son tan reales, digámoslo así. Entonces, lo que ayuda básicamente es a trabajar eso como, ok, tienes muchas expectativas, ¿cierto? Y tienes muchas exigencias y también autoexigencias, pero esas autoexigencias, ¿de dónde vienen? ¿Sí? O sea, ¿por qué quieres cumplir y llegar a esto? O sea, ¿cuál es tu realidad? Entonces, yo creo que partiendo desde la realidad de cada madre, que son diferentes, si a ti te funcionó esto, estupendo, si lo estás haciendo desde ese punto, desde el amor como mamá. Yo creo que por más técnicas que uno sepa, por más coaching de todo lo que uno ha, digámoslo así, como empezado a trabajar para ser buena madre, porque es que sí o sí, hay mamás que dicen como, yo necesito tomar este taller de crianza respetuosa, yo necesito tomar esto, pero al final parte desde tú qué es lo que quieres brindar a tu hijo, ¿sí? Es que dicen por ahí que ser mamá no tiene manual, Total. ni papá. Entonces yo creo que eso que hablabas de la autoexigencia parte desde eso, desde de pronto, ¿qué es lo que tú te estás exigiendo? ¿Por qué te lo estás exigiendo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que te lo estás exigiendo? O sea, ¿quieres llegar a esto? Pero ¿por qué lo estás haciendo? Generalmente es el entorno, la sociedad, las redes sociales, y normalmente vemos a veces parejas de famosos, ¿no? Ya tienen un bebé, qué lindo, y al niño empieza a caminar, ya tiene 2 años, ¿para cuándo el otro? Ajá. ¿Y para cuándo el tercero? ¿Y para cuándo la niña? O
y tiene Falcao 4 niñas, y para cuando el niño, o sea, bendito ya tiene su niño, pero eso es como una decisión tan personal. Siento que la palabra empatía, que es tan usada mucho por estos días, la gente no la entiende en redes sociales, no la entiende. No la entiende porque si yo soy empático, yo no puedo entrar en un terreno que no me corresponde a tratar de descifrar por qué esa persona no ha tenido otro hijo, o descifrar por qué esa persona no ha querido tenerlos, ¿no? Y juzgándola, no, pues que es terrible que usted ya la dejó el tren. Y esa persona tal vez lleva una guerra trazada hace años tratando de tener un bebé. No lo sabemos. Entonces estamos lastimando a otra persona sin saber. Entonces yo pienso que importante ese mensaje, vamos a ser empáticos, sobre todo con las mujeres. Las mujeres sí son diseñadas, su cuerpo está diseñado para ser mamá, pero no todas están listas, preparadas mentalmente para hacerlo. Y la maternidad, eso sí, romanticémoslo, debe ser deseada. Debe ser deseada. Yo creo que desde la decisión, el romantizar, ok, voy a decidir. Y aquí comparto esto y es, en el momento en el que yo hablaba con mi esposo, ok, ¿queremos ser papás? Sí. Entonces la reacción de mi mamá fue, pero ¿y el estudio? Y se tiró la vida. Y yo decía, wow, ¿cómo se tiene de verdad ese pensamiento de se tiró la vida? Entiendo que obviamente va a ser un poco más complejo, porque obviamente un hijo es tiempo, dedicación, Claro. dinero, pero no necesariamente hay que llevarlo hasta ese punto, sino ¿qué es lo que yo quiero? Estoy preparado para vivir cambios a nivel físico, a nivel psicológico también, porque aquí parte de un punto y es, sí, muy bonito y todo el proceso, el tema de la crianza, pero ahora empieza a, digámoslo así, a equilibrar vida y trabajo, y bebé, y esposo, y también esa parte personal. Intenta ahora equilibrarla, que va a ser muy complejo. Entonces, aquí importante es, ok, ¿cómo vas a empezar a equilibrar eso? Y cómo no vas a empezar a abandonar también otras redes que son súper importantes. Entonces, si soy mamá, voy a dejar de hacer esto. Porque es que soy mamá y necesito darle mi 100% a este niño. Pero no necesariamente. Y aquí viene esto y es, qué mala mamá eres si un día sales y compartes con tus amigas. Qué mala madre eres si un día dejas a tu niño con la niñera, con la abuelita, otra persona. Exacto. Entonces, qué mala madre eres si te das ese tiempo y ese espacio. Ahora, qué mala madre eres si no trabajas. O sea, qué terrible eres si te quedas en casa cuidando al hijo. O sea, entonces el mundo te está diciendo todo el tiempo que debes comportarte de una manera y esto llega al punto de generar afectaciones psicológicas. Es decir, empiezo yo a sentirme ansioso porque estoy preocupado por algo a una expectativa a la que no he llegado, ¿cierto? Y que seguramente no vas a llegar, porque posiblemente tener contento no a todo el lleguemos. mundo es muy difícil. Exacto, entonces yo creo que el mantener ese equilibrio entre todo lo que yo tengo que cumplir, ok, pero lo que tú tienes que cumplir definitivamente se acomoda a ti. Entonces yo creo que, volviendo al tema de esta terapia que les hablaba ahorita, y es importante abrazar también esas cosas a las que no llegamos. Es verdad, abrazar lo que no pudo ser. Exacto. Y Entonces, aceptarlo. y acá viene eso, y es, muchas veces se habla de esa aceptación y me voy a rendir, o sea, ya me resigné a que no fue, a que no pude estudiar, a que no pude cumplir mis sueños, a que no pude hacer lo otro. No es resignarse, sino, ok, esto es lo que tengo, estas son las posibilidades que yo tengo, las abrazo y empiezo a verificar desde lo que tengo cómo puedo mejorar, ¿sí? Más no, esto es lo que tengo y necesito tener más porque el mundo me está diciendo que esto es lo que tú necesitas Porque ya. todos me dicen que no, ojalá usted haya vivido como quiso y no como le dijeron. Vamos a ir a una pausa cortita, ya regresamos con nuestra invitada Emilia Lozano. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y acompañada de Emilia Lozano, quien es psicóloga, ha estado hoy con nosotros hablando sobre lo importante que es pensar en la salud mental de las mujeres cuando son madres. Bueno, Emilia, ¿qué mensaje podemos ir dejando a todas las mujeres que nos están viendo justamente sobre este tema, ¿no? Que la maternidad a veces llega de sorpresa, a veces es anhelada, otras veces pues pasa que las personas lo desean mucho y no se dio, ¿no? Y viven frustradas. Hablemos de ese tema de frustración y cómo manejar esas emociones. Ok, importante. Bueno, yo creo que como recomendación, primero para manejar todo el tema de la frustración, es uno, empezar a verificar
qué cosas puedo cambiar, qué cosas dependen de mí. Ok. ¿Sí? O sea, si hay cosas que definitivamente no dependen de mí, va a ser muy complicado, digámoslo así, llegar a eso. Entonces, manejar la frustración trata desde uno, desde lo que yo puedo cambiar, ¿cierto? ¿Y por qué me estoy sintiendo frustrado? El preguntarnos qué cosas de pronto quisiera yo alcanzar o lograr, pero desde mí, más allá de lo que otra persona me esté diciendo. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Ahora, dentro de la frustración, pues hay muchas emociones juntas. El miedo, o sea, estamos hablando incluso de que yo me sienta preocupada por... Entonces, dentro del miedo es, ok, ¿por qué me da miedo? Siempre yo creo que está ese punto de preguntarme, y eso es algo a lo que nosotros los seres humanos le tenemos mucho miedo, mirar hacia adentro. El empezar a preguntarnos y a cuestionarnos el cómo nos hemos comportado durante toda la vida, ¿sí? Y más allá de llenarnos de culpas, de es que yo hice, debía hacer, más allá de eso, es importante empezar a trabajar de cómo puedo cambiar esto que definitivamente, posiblemente no fue una decisión mía, ¿sí? Sino que de pronto fue algo que se dio, las circunstancias. Entonces, tener en cuenta esto me ayuda de una otra manera a que el cómo yo me sienta frustrado, ¿cierto?, me esté indicando también de qué cosas puedo yo mejorar y qué cosas puedo yo controlar desde lo que está a mi alcance, ¿sí? Eso uno, dentro de esto, importantísimo, yo creo que siempre lo voy a decir, y es priorizarnos. Priorizarnos es sumamente importante a la hora de ser madres o ni siquiera sin ser madres. Pensar ¿cierto? en nosotros mismos. Exacto. Pensar en nosotras no nos hace egoístas, No. simplemente nos ayuda a ¿qué? A empezar a trabajar en esa autoestima también, ¿cierto? Bueno, amigo, quisiera también aprovechar este espacio para que nos digas dónde te pueden encontrar en redes sociales, cómo pueden encontrar contenido que tú compartas sobre estos temas, si alguien quiere de pronto hablar contigo, hacerte alguna consulta, cómo lo pueden hacer. Claro que sí. Bueno, me encuentran en Instagram como psicóloga Emilia Lozano, también me encuentran en Facebook como psicóloga Emilia Lozano. Todos los servicios que nosotros manejamos de la empresa como tal, la parte empresarial, están en www.psicohelmay.com. Me pueden encontrar ahí. También tenemos un podcast súper bonito, Hablemos de Cosas Serias. Lo encuentran en Spotify, también súper chévere. Son cosas como muy que yo sé que les pueden servir muchísimo, entonces ahí nos contactan, tenemos como tal, espero que sí. Entonces nada, yo creo que por ahí cualquiera de esas ayudas, que también en la página está, tengo una guía, es gratuita, pueden dejar sus datos ahí, descargan, es una ayuda que se llama Cuido de mí, es una guía para de verdad cuidar de uno, trabajar en hábitos saludables, trabajar en todo lo que, digámoslo así, como esa parte de autocuidado. Entonces yo creo que esto es súper importante. Este tema de verdad lo sentí muy cortico, pero espero haya sido muy puntual porque es un tema muy amplio. El tiempo es cortito, Sí, el tema es amplio. El tema es amplio, pero el tiempo sí, definitivamente es corto. Entonces nada, yo creo que estaré ahí súper atenta en lo que yo pueda pues ayudar desde la parte profesional, desde lo que esté a mi alcance en mi conocimiento académico. Muy bien, entonces quiero agradecerle a Emilia Lozano, quien es psicóloga, quien ha estado con nosotros hablando de este tema, es speaker, es una mujer conocedora de todos los temas de mujer, de la maternidad, habla muy bien y además habla con propiedad porque es mamá. Entonces gracias de verdad por haber estado aquí, por habernos regalado estos minutos tan interesantes aquí en Salud para Todos. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme estar en este espacio, lo disfruté muchísimo y nada, espero lo mucho, lo poco, lo tengamos como muy, lo apliquemos o nada, como cultura general también. Claro que sí, más bien mucho, no tampoco. Mucho, Okay. mucho aprendimos. Gracias a Emilia Lozano y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí en YouTube, en nuestro canal. Cuando vean este estreno, este contenido, déjenme ahí sus comentarios y cuéntenme qué les pareció. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.